Conoce una nueva forma de ver televisión. WowMX.tv. Buenas tardes amigos, de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y ¿qué les puedo comentar? El día de hoy tenemos una gran entrevista, aprovechando que todavía estamos conmemorando el Día de la Mujer y todo lo que han hecho ellas en beneficio de la sociedad, de las mujeres y obviamente de los hombres. Entonces, en ese sentido, Mari Carmen, gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo mostrarnos que, al igual que el hombre, la mujer cuando quiere se propone las cosas y triunfa. Sí, yo creo que mucho, como enseñamos a los niños, mucho tiene que ver con fijarte una meta, poner los objetivos que te van a llevar a esa meta, aunque algunas veces no los cumples inmediato, pero te vas reinventando en el camino, pero que los tengas claros. Y, por supuesto, la perseverancia, Alejandro. Yo creo que es lo más importante. Ahora, una pregunta, Mari Carmen. Para ti es muy importante el verbo emprender. Sí. Tú eres una emprendedora. Sí. Tu vida ha sido y será siempre en beneficio de los emprendedores. Hoy tienes una franquicia que desarrolla emprendedores. Pero, ¿alguna vez te imaginaste tú como emprendedora? Siempre. Nunca me imaginé de otra forma. Eso es mucho lo que vemos. A ver, cuando vienes de una familia emprendedora, emprendes. Es algo muy natural, o sea, lo ves como parte de la vida. El reto es que la gente que no viene de una familia emprendedora venza esa incertidumbre, que todos los que venimos de familias de emprendedores la vivimos. O sea, tenemos esa incertidumbre en las venas. O sea, el cerebro está totalmente formado para ella. Entonces, el reto es que la gente que no viene de una familia de emprendedores se emprenda, que es por eso como empezó todo esto de Business Kids. Pero yo sí siempre me vi. Desde que entré a la carrera, mi papá me dijo, vas a poner un negocio o te vas a quedar con la constructora, mi mamá, te quedas con mi negocio. Y en realidad con ninguno de los dos. Yo preferí poner lo mío. Ahora, perdóname, tú dijiste algo importante. Al final vas a poner un negocio. ¿A ti te educaron para poner negocios? Sí. Y te lo comento porque, bueno, en tu caso dices que sí, pero la mayoría de las ocasiones siempre escuchaba en la primaria, en la secundaria sobre todo, que siempre te decían los profesores o los papás incluso, oigan, estudien mucho para que cuando salgan les den un trabajo. Que tengas un trabajo. A ver, de escuela sí, obviamente mi primer impulso saliendo, bueno, ahorita te cuento en la universidad, pero de niña siempre, o sea, mi juego favorito era, mi mamá tenía una tienda, tenía una boutique. Mi papá tenía una constructora, mi mamá tenía una boutique de ropa y la tenía ahí en el patio de mi casa. Mi papá le construyó como una especie, pues una tienda que subías una escalera, era como aislada de la casa, pero mi gran fascinación era ir con ella y luego la acompañaba a las fábricas, a escoger, importaba mucha ropa de Europa, entonces íbamos en esos viajes a escoger todo, o sea, siempre estaba, soy hija única, entonces estaba muy pegada con mi papá también, menos a las obras, me llevaba mucho a su despacho, que me iba con él y me quedaba ahí, pero sobre todo más con mi mamá, y pues siempre lo viví súper natural. Después mi mamá deja su tienda y entra a trabajar en una empresa, pero también en la empresa donde ella trabajaba en marketing. Me involucraba muchísimo, siempre estaba organizando cosas, entonces pues yo estaba mucho con ella, como que siempre me formaron para eso. Pero de chiquita, te digo, mis recuerdos de la tienda era que iba y me llevaba los vouchers, ves que eran de esos que planchabas, me llevaba los vouchers, así, los fajos de vouchers, y las máquinas que iba descontinuando así, y yo en mi casa había unos, para comunicarte de un cuarto a otro así, tenía como interfonos de esos, ¿no? De los años 70. Entonces, yo me sentaba, siempre yo, no me preguntes cómo mis dos amigas, Pati y Flor, que las amo con el alma, mis amigas de infancia, siempre yo era la que me sentaba en el escritorio de mi papá y yo daba órdenes. Y ellas se sentaban en el cuarto de la tele y en mi cuarto, y el juego era comunicarnos por el aparatito y planchar vouchers.
no me preguntes, pero era jugar a la oficina. Pero pues claro, yo veía que cuando llegaba una clienta planchaban vouchers, entonces eso era lo que hacíamos, planchaban vouchers y yo decía, ya están listos, y iban por ellos. Era un juego muy, muy recurrente, o sea, era de lo que más me gustaba jugar. Entonces, pues yo creo que siempre lo traje. Ahora, después de eso, ¿sales de la universidad? Sí, salgo de la universidad. Bueno, yo en secundaria siempre me ha gustado mucho la ciencia y las matemáticas. A ver, estudié ingeniería y yo quería ser científica. Pero cuando entro en prepa, me empezó a gustar muchísimo todo el área de periodismo, comunicación. Entonces entré en un dilema espantoso de si quería estudiar física o si quería estudiar algo de comunicación. Imagínate, polos. Había estado en área 1 porque ni me gustaba área 4, siempre área 1. Entonces, pues yo quería algo matemático, pero me encantaban las comunicaciones, y en un lapsus brutus, de pronto digo, voy a estudiar ingeniería electrónica y de comunicaciones. Y entré 2 años a electrónica, que por supuesto no es mi vocación, pero yo decía, bueno, es comunicaciones, pero en el backstage, pero matemáticas, nada que ver. ¿Eras nerd? Sí, un poquito, pero no tanto. O sea, lo que pasa es que las matemáticas siempre me han gustado. Entonces, así que me matar estudiando historia, no, para nada, no. O sea, estudiaba de todo, porque tenía buenas calificaciones, pero muy normal. O sea, yo soy de 8 y 9. Pero matemáticas siempre me ha gustado mucho. Entonces, empecé a ver qué hacía y me cambié a ingeniería industrial. Estando en ingeniería industrial, ya al final, o sea, estuve 2 años en electrónica, me cambio a industrial, y entonces, claro que ahí empieza lo que tú dices, empiezan a jalarte las empresas. Y es lógico que te jale una empresa y que tú veas pues que todos tus amigos van y que te invitan, y pues obviamente entro a Procter & Gamble, estuve 1 año, no me contrataron, no puedo decir que me corrieron, pero es como si me hubieran corrido, porque me dijeron que si me quería quedar, que si quería pasar de becario al siguiente nivel, tenían que moldearme, y que no habían podido moldearme. Y entonces dije, no, pues nadie me ha podido moldear nunca, ¿verdad? Pero bueno, hoy lo agradezco en el alma, aprendí muchísimo, es una gran empresa, pero el gran favor que me hicieron fue no haberme contratado. Pero espérame, ¿a qué se refería? Eso que dices, nunca me pudieron moldear. Nunca lo ¿A sabré. qué se no, nunca lo sabrás? No, solamente se sentó enfrente de mí y me dijo, ¿te quieres quedar para ver si puedes pasar? ¿Te quedas otros 6 meses de becaria? Y dije, no. Y yo ya en ese momento puse un negocio de fotografía. Entonces, no, ya no era para mí. Me hubiera encantado quedar, me hubiera aprendido muchísimo más, pero yo siento que cuando eso es tu pasión, cuando trabajar para otros te apasiona, es muy bueno, con una mente, lo que es el intrapreneur, ¿no? Con una mente emprendedora adentro. Pero no era para mí, soy muy mala recibiendo órdenes, Alejandro, muy mala. Entonces, pues me hicieron el favor de mi vida. Dije, perfecto, pero no creas que ni siquiera me afectó mucho, era mi crucero de graduación, nos íbamos, ya llevaba 1 año ahí, ya había trabajado en la constructora de mi papá antes de eso, y ahí fue cuando puse un negocio de foto, en lo que hacía la tesis, todo el rollo. Después entré a trabajar a otra empresa y de inmediato dije, a ver, yo quiero emprender, pero en ingeniería industrial, un profesor nos llevó en la materia de administración de compras y almacenes, nos llevaron a Bancomext, a esas pláticas que te daban, claro, de todo lo que era introducción a la exportación y demás. Cuando ahí, existía esas pláticas. Sí, cuando todavía no se perdía todo eso, tristemente. Y ahí fue cuando dije, salí de esa plática, iba como en 8º, 9º semestre, salí de esa plática y dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. O sea, ni siquiera lo dudé, es como si me hubiera llegado así la vocación, clac, me cayó. El llamado. El llamado, sí, que yo creo, sí existe. Ahora ya con mucha investigación que hemos hecho en Business Kids, está en el ADN tu vocación. Entonces ahí fue cuando dije, yo me quiero dedicar a los negocios internacionales el resto de mi vida. Ahí lo supe. Y ya después, te digo, ya un día llegué con mamá y le dije, quiero poner un negocio. Me dijo, ¿de qué? Por supuesto, mi papá me decía, vente a la constructora, pero no era lo que me apasionaba. Mi mamá me dijo, ¿qué quieres? Le dije, quiero exportar. ¿Qué? No sé, quiero exportar. Entonces, pues empezamos una comercializadora, ya estuvimos viendo, y pues ya, fue cuando, todavía me acuerdo que el que es el esposo de mi mamá tenía una comercializadora, entonces fui yo con la que era mi socia, fuimos y nos contó lo que hacía, y yo cada vez que iba a más pláticas de Bancomext, yo seguía diciendo, esto es lo que quiero hacer para siempre. Entonces ya, empecé un negocio que es comercio internacional mexicano, empezamos exportando joyería de plata, artesanía mexicana, seguimos... De Tasco. De Tasco, hemos tenido varios lugares, de Tasco, de Pachuca, hacemos también cosas en la Ciudad de México, y en un determinado momento puse el taller yo en la oficina, después por costos es mucho más rentable trabajar en talleres de los artesanos, y además puedes tener más diversidad en la producción, más colecciones. Entonces, pues ya,
De ahí, pues llevo 30 años exportando joyería de plata, hasta hace una hora que llevé un paquete hoy a entregar, toda la vida lo he hecho, bueno, 30 años, y pasó el tiempo y entonces empecé a darle cursos a los artesanos, pero veíamos también que se necesitaba mucho de educación en el comercio exterior, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué solo para los artesanos? Y empezamos cursos, el primer curso que se llama Tú Puedes Exportar, lo seguimos dando, de hecho en marzo, abril hay una fecha ya programada, que se llama Tú Puedes Exportar, para todo el que quiere exportar, lo que sea, productos, servicios, también lo he hecho mucho con modelos de negocio, con el tema de las franquicias y demás. Entonces, empezamos una línea de capacitación, de ahí me pidieron un curso de ventas, después con otros consultores, con Rafael Sosa empezamos a dar aduanas, después con mi prima Vanessa Cisneros, ella es experta en recursos humanos, y después con Carlos Azuara, nos empezamos como a unir varios consultores, y entonces de pronto era una rama de la empresa, comunicación, que te diga todo lo que tiene que ver con exportación, y otra rama de la empresa era comunicar la exportación, o sea, que más gente se sumara a esto que nos gusta tanto a los que hacemos comercio exterior, y era comunicar el mensaje, que la gente crea en la exportación. Y te lo digo, hoy es un momento, después de las noticias de ayer, de cómo viene el PIB y todo esto, hoy cualquier persona tendría que estar pensando en cómo exportar lo que haga. Si son sus servicios, sus productos, claro, sabemos que hay negocios que no pueden replicarse en el extranjero, pero vamos, hay una súper oportunidad para exportar productos, servicios y replicar modelos de negocio en el extranjero. Entonces, te digo, empezamos así, 2009 ganamos el Premio Nacional de Exportación y nos llaman también a ser organismo intermedio, pero en ese 2009 fue lo de la crisis esta, del sector automotriz, inmobiliario, muchísima gente llegaba a nuestros cursos de emprendimiento, porque teníamos dentro de la oferta de muchísimos cursos, no sé, más de 50 cursos, pues estaba el de emprendimiento. Era un curso que se llenaba una vez cada 3 meses, y de pronto cada semana, cada 2 semanas, o sea, ¿cómo era posible tantos, no? Y entonces empecé yo a ver más y más gente paralizada, que no querían poner negocios de locales o de comercio exterior, pero siempre el miedo era el común denominador. Entonces ahí dije, voy a hacer algo con niños. Ahí nace Business Kids hasta el 2009. Bueno, en 2009 empezamos con la idea, que se fue formando, obviamente, típico ensayo-error como cualquier negocio, y en 2013 es cuando nos convertimos en franquicia, y hoy tenemos 129 franquicias en 36 países. Me parece excelente. Bueno, nada más para la gente que recuerda un poquito, durante diciembre presentamos unas cápsulas mencionando de tus 30 años. Sí. Aquí lo vimos aquí en el noticiero, pero algo que me llamó mucho la atención es despertar en los niños la vocación de emprender. Fíjate que nosotros como latinos realmente no tenemos esa cultura, porque por ejemplo en la comunidad judía el niño va creciendo y está pegado al negocio. En la comunidad árabe, el niño está pegado al negocio. Y resulta que aquí, en los latinos, sobre todo, y en México lo podemos ver, cuando el niño está trabajando o quiere, ¿cómo se llama? El padre ya le costó trabajo generar la riqueza, lo primero que dice, no, mi hijita no va a pasar lo mismo que yo, ¿no? Y ahí fastidió el negocio, porque va a llegar un niño que va a estar improvisado y sabrá Dios qué va a hacer con su negocio. Es que ¿sabes lo que pasa? Cuando el adulto aprende a emprender, es mientras está emprendiendo, y esa curva de aprendizaje es carísima. A mí cuando un papá me dice, a ver, ¿por qué meter a un niño a Business Kids si lo va a aprender de grande? Ahórrale el camino. ¿Cuánto dinero quieres que pierda por no haberle dado la oportunidad? Un curso que te va a costar 8,000 pesos, bueno, son 4 niveles, ¿no?, de Business Kids, pero el curso inicial son 8,000 pesos, entonces puede ser un año, o puede ser en el intensivo, o en verano un mes, pero un curso que es una clase extraescolar, de algo que sí va a necesitar, que ahora tocó el tema de las extraescolares y demás, pero eso le va a ahorrar cientos de miles, a lo mejor millones de pesos, cuando quiera emprender de adulto. Incluso si quiere emprender dentro de una organización, que es un intrapreneur, como te decía, ya va formado para emprender. Entonces lo que estás haciendo es cortarle el camino al éxito. Tú tienes el poder como papá. Siempre decimos, el sueño es del niño, pero quien le da la posibilidad eres tú. Porque si por los niños fuera, todos estarían en Business Kids, porque es puro jugar, se la pasan increíble. Pero sí hay papás que nos cuestan. De verdad, parece que no se dan cuenta de lo que viene al futuro. Y luego hay papás que te dicen,
yo quiero esto para mis hijos. Y cuando ves las generaciones, los que ya salieron, que tienen 20 y tantos años, cómo se abren camino, cómo a los 24 años tienen la vida ya resuelta, es cuando tenemos esas conferencias, los papás dicen, no, pues yo quiero esto mismo. Y volviendo a las extraescolares, siempre es bueno que un niño tenga algo cognitivo. Business Kids entra en la categoría de cognitivo, como puede ser algún idioma, ajedrez, robótica, matemáticas, que hay también extraescolares de matemáticas, todo esto. Algo de arte, que puede ser música, y por temporadas de la vida puede ser música, puede ser pintura, puede ser algo de baile, lo que quieras, de danza, lo que sea, algo artístico. Y, por supuesto, algo de deporte. Bueno, cuando es danza califican las dos, ¿no? Pero algo de deporte. ¿Por qué? Porque así mantienes ese equilibrio. No, obviamente, si va a ser un niño que muere por un deporte, que además tiene la facilidad y que va a ser un atleta de alto rendimiento, pues sabemos que va a estar entrenando todo el tiempo. También en Business Kids nos pasa. Normalmente los niños van 1 o 2 veces por semana y hay niños que toman doble clase para ir más rápido. O sea, a ver, porque lo traen mucho, ¿no? Pero sí, si es un niño atleta de alto rendimiento o su pasión es la música, pues sí, a lo mejor va a tener que entrenar o dedicarse o a la danza, lo que sea, todos los días. Pero si no son esos casos, el balance es lo mejor, porque le permite al niño saber qué quiere, porque estás trabajando cuerpo, cerebro y alma con esta variedad de clases, y lo más importante, además de que le estás permitiendo hacer lo que le gusta, disfrutar, va teniendo un abanico que va ayudándolo a definir cuál es su vocación, descubrirla dentro de sí mismo, porque la vocación está en ti. Mari Carmen, acabas de decir algo que me llamó la atención. ¿Cómo alimentas el alma? Haciendo lo que te gusta, Alejandro. Haciendo lo que te apasiona, lo que Pero amas. el niño todavía nada más lo que le gusta es jugar. ¿Lo canalizas? ¿Lo enfocas? Al niño le gusta jugar, pero cuando juega el niño tú puedes ver que le gusta. Okay. Porque los juegos normalmente dicen mucho de la vocación del niño. El problema son los videojuegos. El gran problema de este momento es que el niño ya no juega. Los papás creen que está jugando. Un videojuego es una simulación de un juego, no es un juego real, es una simulación. Entonces, es un juego dado. El niño no está creando, no está imaginando. Lo que debe jugar un niño es el juego de la nada, dejarlo solo. Deja a un niño en un cuarto sin nada y ve qué hace. Hemos hecho muchos experimentos. Una vez nos pasó, estábamos en Guatemala, en el Congreso, en un lugar hermoso, los hostales del IFTRA, y ahí hay unos árboles preciosos, es como una reserva de árboles. Perdona más para precisar, Congreso de Business Kids. Okay. Cada año tenemos un congreso, este año es en España, para todos los que quieran acompañarnos, vamos cambiando de países o de ciudades. A ver, cuando son en México, variamos los lugares, y cuando son en el extranjero, pues lo hacemos en diferentes países. Entonces, este año es España. Era 2019 en Guatemala. Y estábamos ahí, y el niño no podía nadar porque estaba un poco ronco o algo, la mamá no quería que se metiera a la alberca, y el Congreso de Business Kids, todas las actividades son en el agua, en los jardines, o sea, sí sesionan a veces en salón, pero nunca sentaditos, porque la metodología es totalmente lúdica, siempre están jugando. Entonces, tocaba en el agua, y entonces el niño, cuando un niño no puede nadar, tiene actividades fuera que se integra lo que hay adentro y lo que hay afuera, pero en ese caso el niño estaba en el lado de los papás, porque tienen escuela de padres. Entonces no puede estar en la escuela de padres, porque ese es para papás, es el programa de acompañantes. Entonces le decimos, y son temas de crianza y todo, no es sano que estén los niños ahí. Entonces me lo llevo al jardín, me salgo yo y me lo llevo a un jardín, de verdad que era un sueño, con árboles. Y le dije, ¿vamos a jugar? ¿A qué jugamos? Me dice, ¿puedo ir por mi teléfono? No. Es que entonces, ¿cómo juego? Fue la respuesta, y te hablo del 19, ahora es mucho peor. Y entonces le digo, pues vamos a pensar, ¿qué te gustaría jugar? No sé. Bueno, ¿qué se te ocurre? Yo juego contigo, tú dime a qué jugamos. No sé. Estuvimos como 20 minutos hasta que logramos empezar a extraer información, y lo hemos hecho muchas veces. Te pongo este ejemplo, pero fue el primero que hicimos de esta línea de investigación. Cuando tú ya pones al niño en una situación donde el cerebro tiene que trabajar, el cerebro trabaja. Entonces, lo que nosotros invitamos a los papás es que enfrenten al niño al juego de la nada y no lleven tabletas cuando van a restaurantes. Bueno, los niños en las carreolas que hasta tienen el espacio para la tableta, por favor, es que eso es lo peor que puede serle a un niño. El otro día salió un reportaje de un programa, que no digo el nombre, pero un programa de televisión de niños chiquititos, que ya hubo un estudio muy fuerte sobre la adicción que genera, y es como la cocaína en el adulto. Entonces, yo cuando veo a los papás digo, ¿quién quiere darle cocaína a un niño?
Y los papás te contestan, no, es que solamente juega 1 hora. Bueno, solo dale una línea de coca. ¿Qué problema hay? No se dan cuenta. Es grave, pero el juego es todo lo contrario. El juego natural ayuda a los niños a descubrir eso que les gusta, a descubrir su mundo. Entonces, volviendo al tema de Business Kids, claro, al niño lo que le va a fascinar cuando está en Business Kids es jugar y jugar y jugar. Pero en ese juego va encontrando que le gusta, porque los juegos todos están relacionados con las materias, los conceptos están dentro de los juegos, pero de una manera que estimulan diferentes áreas del cerebro. Vamos haciendo conexiones neuronales de las áreas del cerebro que corresponden a las competencias propias del emprendimiento. Wow, fíjate que tuve la oportunidad de estudiar fuera de México, en otro país, y me llamó muchísimo la atención, y al día de hoy me inspira, cómo había niños de educación elemental, quizá estaría hablando de 8 a 10 años, que una semana de la escuela los ponían a desarrollar un proyecto de negocios. Es decir, veías proyectos tan locos como quien construía un cohete espacial y lo vendía, un programa de cómputo, un suéter, o sea, veías cómo se agrupaban 3, 5, etcétera. Y había la feria de los juegos, ¿no? Entonces veías cómo iban avanzando, etcétera. Y al final lo tenían que vender y captar inversionistas. Y los inversionistas también eran otros compañeros de ellos que obviamente era competencia y pues, se querían poner trabas, etcétera. De repente veías que eran los ejercicios tan interesantes que decías, yo quiero vivirlo. Claro, es que los niños tienen muchísima imaginación. Nosotros empezamos desde 3 años y medio. Ahora, el emprendimiento sí es aprender negocios, como esto que acabas de decir, que es importantísimo, pero va más allá. El tema del emprendimiento es más psicopedagógico que la parte de negocios. Nosotros tenemos 4 pilares: educación financiera, valores, por supuesto la parte de negocios. Pero si a mí me preguntan, ¿qué es lo más importante de Business Kids? El desarrollo personal del niño, que es el primer pilar, de hecho, que es lo que llamamos los 3 escudos protectores: autoestima, autoconfianza e inteligencia emocional. Y el descubrimiento de la vocación, porque si el niño descubre primero qué le gusta, qué le apasiona, va trabajando esa fortaleza interior, después va el negocio. Entonces, cuando llega el negocio, ya tiene esa fortaleza, pero todo está basado en eso que le apasiona. Entonces, cuando me preguntabas, ¿qué llena el alma? Hacer lo que te gusta todos los días. Puedes tener 1000 problemas. Hoy te lo pongo como ejemplo, a mí que me encanta el comercio exterior. Normalmente, un trámite que dura 20 minutos, estuve 1 hora y media enfrascada en el trámite porque había una persona que no era la persona más competente del mundo. Se puso a meter una factura que no era, bueno, estábamos ahí en un rollo de exportaciones y de verdad es que ni siquiera te pesa, ni te das cuenta y estás en un problema o librar un paquete de la aduana. A la gente se ríe porque les digo, me encanta montar una feria, desmontar ferias, me gusta muchísimo. Cuando haces, no quiere decir que sea solo lo bonito. Hay cosas que a lo mejor para ciertas personas podrían no ser lo más divertido, pero tú cuando estás en lo tuyo y cuando todo va, son objetivos que vas cumpliendo y vas encaminándote a tu meta, todo eso lo disfrutas. Entonces yo creo que todo debe empezar con ese descubrimiento de la vocación y lo que tú decías, que las escuelas tomen conciencia. Nosotros tenemos un modelo para que impartan los maestros y un modelo que imparten consultores. Entonces una escuela puede decir que vengan los consultores en el after school, o la escuela puede decirte, yo quiero que mis maestros lo den. Y tenemos libros de texto, todo, ¿no? Entonces, que la escuela también se abra a eso. ¿Por qué? Porque lo van a necesitar. Y lo que te decía de las extraescolares, muchos papás te dicen, es que va a tomar clase de no sé cuánto. Todo en la vida te sirve. A ver, yo tomé toda mi infancia clases de actuación. Claro que te sirven para hablar en público, para ciertas cosas. Me sirvió, pero no va a ser actriz, nunca. ¿Qué pasa con Business Kids? Siempre a lo que se dediquen va a ser necesario. O sea, un niño que pasó por Business Kids lo va a aplicar. Es algo que es necesario para todos, porque mucha gente confunde y creen que emprendimiento es solo la parte comercial, pero emprender es empezar algo. Correcto. Todos los seres humanos nacemos emprendedores y ya no habría seres humanos, porque tenemos que ir evolucionando. Y todo eso está relacionado con eso que traes dentro, que es empezar cosas nuevas, que eso es el emprendimiento. Entonces, hay emprendimiento comercial, por supuesto, social, emprendimiento digital, emprendimiento científico, emprendimiento literario, lo que quieras. Entonces, un niño, cuando descubre en Business Kids lo que le apasiona,
Después yo siempre les digo a los papás, mételos entre los 4 y 6 años. Y de ahí a lo mejor descubres que al niño le apasiona un deporte o le apasiona una disciplina artística, lo que quieras. Entonces ya lo encauzas por ahí, pero ya tiene la formación, su cerebro, para poder llegar a alcanzar el éxito, plenitud de vida, que es lo que como definimos el éxito, en lo que quiera que haga. Y muchas veces dice, es que mi niño es bueno en tal, no importa en la infancia para qué eres bueno, porque el cerebro del niño es como plastilina, lo vas moldeando. Si a alguien le gusta algo, créeme que un niño va a ser bueno en aquello que le gusta. Y puede haber algo que un niño sea buenísimo y no le gusta, y no lo apasiona. ¿Sabes la cantidad de niños que botan el violín a los 15? Y que después de que lo metieron los papás a nadar durante años o al deporte que quieras, llega la adolescencia y lo botan. Claro. Es lo que te apasiona. Pero hay algo que me dijiste, emprender. Y emprender es hasta las relaciones afectivas. Sí, emprender es empezar cosas nuevas. Es correcto. Y en ese sentido te pregunto, tú hablabas de inteligencia emocional, pero a veces tenemos un país desde machista hasta con ciertos límites, estándares, etcétera. ¿Qué tanto se puede echar a perder el niño emprendedor en los padres equivocados, con visión errónea? A ver, yo siempre digo, 40% de los papás quieren que sus hijos sean lo que ellos fueron. 40% quieren que sus hijos sean lo que ellos no fueron. 20% de los papás, que son los papás que van a Business Kids, son los que quieren que sus hijos sean lo que los niños quieren ser, que escuchan ese llamado y que ayudan al niño a descubrirse a sí mismo. ¿Qué pasa si, el ser humano es muy hábil? Hay niños que viven situaciones de infancia mucho peor que el que no te dejen descubrir lo que te apasiona, pero sales adelante. Obviamente, un papá que no permite que sus niños sigan sus sueños o que no los ayudan a descubrirlos, les están haciendo más largo el camino solamente. Pero sí hay adultos que, cuando trabajamos con muchos adultos, pero tenemos business grown-ups, te dicen, es que yo siempre quise hacer esto y me dijeron que no servía, o me dijeron que no. Los famosos no. Yo siempre le digo a los papás, no se pierdan en la crítica al niño, disfrazada de crítica constructiva, porque la autoconfianza de un adulto tiene los cimientos en lo que el niño percibe que sus papás ven en él entre los 6 y los 12 años. Entonces, imagínate lo fuerte. Tú puedes creer que estás corrigiendo a un niño o que estás ayudándolo porque le exiges más y más, pero no te estás dando cuenta que lo que él percibe que tú ves en él es lo que tiene, son los cimientos del entre los 6 y los 12, son los cimientos de la autoconfianza de un adulto. Entonces tienes un adulto que no confía en sí mismo, un adulto que quiere emprender y no puede, un adulto que no sube en una organización. Y todo es porque no tiene plena confianza en sí mismo. Escarbas hacia el pasado y descubres que le exigían qué tal. Y no quiere decir que un papá no exija, es que un papá tiene que formar. Tenemos también cursos de coaching para papás, en donde un papá primero tiene que escuchar y tiene que ser un coach, tiene que escuchar para ir viendo por dónde su hijo necesita ser guiado. Y va a ser diferente cada niño, por supuesto. Imagínate, a mí cuando me preguntan, ¿todos los niños son iguales? Claro que no. ¿Cuántos han pasado? Por Business Kids han pasado más de 200,000. Claro, no todos por mi centro, con tanta franquicia. No es que yo tenga la referencia de todos, pero los miles que han pasado por mi centro Business Kids, que me ha tocado darles clase, te puedo decir que es un abanico, pero llegan todos etiquetados. Llega la mamá y te dice, es que mi hijo, que le dicen, eres un demonio. Pues no le digas eso. Mari Carmen, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Aquí estamos en tus propias palabras con Mari Carmen Cabrera. Volvemos. Somos wowmx.tv. A ver, yo quiero conocer una frase de ustedes. Les tengo una, Merlín. Mira, esta es una frase que escribí para Agave Fest. Y está inspirada en el mezcal, ¿eh? Ahorita ustedes quiero que me digan una que les guste, digo. Claro. Esta yo la hice y la quise hacer un poco retadora. Porque dice así: yo soy una bebida fina y me trató como un licor corriente. Me quiso beber de un trago y se quedó con la boca caliente. ¡Ándele! ¡Tengan! Porque el mezcal se toma a besos. Pero me encanta cuando veo cómo haces el antes y el después de cuando conseguís un micrófono, por ejemplo. Y
Contame, me imagino que es como a mí con la batería cuando encuentro una tarola vieja, la empiezo a armar y la dejo espectacular. ¿Qué es lo que sentís con todo esto? Pues mira, en este caso que yo hago blues, que me dedico a tocar la armónica, nosotros utilizamos equipo antiguo en su mayoría. En México es muy difícil conseguirlo en buenas condiciones. Entonces parte de mi trabajo y por lo que me he dado a conocer a nivel internacional es por restaurar y modificar ese equipo. Obviamente, pues tal vez no, es que no sé, yo no lo sé. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Mari Carmen, me parece muy interesante lo que estás diciendo. Los niños, desde luego, van a ser yo pienso a veces más que es el presente que el futuro, o ambos. Pero los adultos, ¿dónde quedan los adultos que de alguna manera quieren reinventarse? En una situación de crisis como la que estamos a veces viviendo, necesitamos reinventarnos. Muchas veces dicen, oye, ya no nos dan trabajo, etcétera. Y bueno, te voy a comentar algo. Con muchos compañeros que estudiaron Derecho, a los 30, 32 años, ya eran obsoletos porque los despachos ya no los querían contratar sino a los jóvenes, ¿no? Y eso nos pasó a muchos. Te pregunto, ¿cómo se pueden reinventar los adultos bajo el sistema de emprendedurismo? Rescatando al niño. Lo que te decía, recuperando esa autoconfianza, encontrando en dónde se perdió esa fortaleza, dónde se perdió esa autoconfianza que normalmente se perdió en la infancia. En la adolescencia también pues hay más golpes, pero pues, realmente el adolescente es rebelde, hace lo que quiere, necesita vivir ese proceso para encontrar su propia escala de valores, pero los niños. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un papá, no quiere decir que no le exijas al niño, pero que lo escuches, lo que te decía del coaching, que trabajes con tu hijo, que lo estés escuchando. Y cuando trabajamos con los adultos, la primera parte del curso es justamente el regreso, encontrar en todas las etapas de tu vida dónde perdiste, porque normalmente cuando alguien quiere emprender pero no emprende, es cuando llega a un curso de emprendimiento, ¿no? Entonces nosotros no somos incubadora, de hecho no creo en las incubadoras, porque las respeto muchísimo, son un modelo de negocio extraordinario, pero no creo en ellas. ¿Por qué? Porque el emprendimiento está dentro de ti. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ayudas mucho a una persona, no lo dejas salir. No puedes estarlo ayudando tanto, no puede tener un método que es tuyo, no. Tiene que encontrar esa fortaleza cada uno de los adultos. El emprendimiento es muchísimo más pasión que cerebro. Es muchísimo seguir ese sueño, pero para eso lo primero es encontrar ese sueño. No puedes escuchar a nadie que te esté diciendo, si esto lo pones rojo, le pones 3 puntitos, vas a vender más. No, hay que emprender como los niños. A un niño tú trata de corregirle un negocio, te va a decir que no. Él se va a dar cuenta solito que tiene que reinventar en su negocio para poder lograr su objetivo, su meta, ¿no? Entonces el niño lo va a hacer. Pero ¿qué pasa cuando alguien pide mucha ayuda? Que al final empiezas a escuchar voces exteriores y tú tienes que escuchar tu voz interior. Entonces son un gran modelo de negocio, pero cuando el emprendedor, para mi gusto, cuando él ya escuchó su voz interior. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Después, claro, para ayudas, para conseguir capital en los adultos, pues son fabulosas. Pero lo primero es trabajar la parte emocional de ese nuevo emprendedor, para que él descubra ese llamado, para que se sepa escuchar, para que vea cómo lo quiere hacer y deje de escuchar. Cualquier persona cuando le digas voy a poner un negocio te va a decir, todo el mundo cree saber todo y te van a decir, no, eso no va a funcionar porque tal, no, esto funcionaría mejor así, no, porque yo puse un negocio en 1980 y no funcionó. Así, las voces exteriores son horribles. Todo el mundo te va a decir todo el mundo quiere decirle a otros lo que tiene que hacer y todas las respuestas en el emprendimiento están dentro de ti. Si tienes un socio, dentro de los dos, obviamente, pero todo está dentro de ti. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te mueve? Simplemente es conectarte con eso y el cerebro es para eso. El cerebro siempre existe para la supervivencia del ser humano. Entonces, cuando tú te conectas con algo, obviamente con lo positivo, te conectas con ese sueño, con eso que quieres hacer, tu cerebro le va a dar la orden a tus 5 sentidos de captar como antenitas, de captar lo que tú necesitas para lograr eso que quieres. Pero tienes que estar enfocado en eso. Entonces, cuando un adulto logra eso, hacemos maravillas con ellos. De pronto te dicen, es que tantos años de no poder emprender y aquí lo hicimos tan fácil, es en 100 horas. Pues sí, porque trabajamos todas esas partes, la parte emocional y la parte a nivel cerebral. Perfecto. Bueno, antes que nada, agradezco muchísimo a la Asociación de Abogados Litigantes que me hayan permitido traerle directamente este reconocimiento. Este era por el 8 de marzo.
pero no tuve oportunidad, Mari Carmen. La Asociación de Abogados Litigantes gracias. te da este candelabro y una vela, que ya la verás, Súper bonito. como muestra Muchas de la gracias. luz que has generado en este mes Súper tan bonito. especial. Y Muchas realmente gracias a ti y gracias a la gente Lo de la ponemos Asociación de para- Abogados para Litigantes. que se vea. Claro que sí. Muchas gracias. Te reconocemos, te apreciamos, te admiramos y créeme que necesitamos más mujeres que destaquen como es tu caso. Gracias y gracias a todos abogados que ayudan tanto a las empresas. De verdad, bueno, contigo que hemos trabajado como corredor y sobre todo qué ayuda dan los abogados en las empresas. Mucha gente dice, es que, nosotros tenemos abogado interno, pero también trabajamos con despachos y cuántas veces la gente quiere todo sola y no se trata de hacer todo solo. Necesitas un buen contador, necesitas un buen abogado siempre a tu lado para poder llegar. Y a veces, qué maravilla, las empresas crecen, tienes tienes áreas internas, pero igual necesitamos todos apoyarnos entre profesionales, ¿no? Excelente. Y un favor, aprovechando que estás aquí, ¿alguna sugerencia que le puedas dar a las mujeres que en este momento necesitan algún aliento para generar riqueza, para generar mayor estabilidad, para levantarse de alguna situación o simplemente para continuar su camino? Yo te diría para mujeres y para hombres. Ok. Yo voy como muy en contra de lo de género y no porque no apoye mujeres, porque creo que debe haber solidaridad, pero creo que debe haber solidaridad entre todos. O sea, al final mi consejo sería para hombres y para mujeres, y ahorita hago la distinción, para los dos. Los hombres muchas veces traen una carga muchísimo más fuerte que nosotros y nadie piensa en eso. A las mujeres, no sé, si tu negocio no va bien, pues no pasa nada y asumen que alguien las va a mantener o lo que sea, ¿no? El hombre tiene una carga bien fuerte por ser proveedor. Tradicionalmente, nuestro modelo, el hombre es proveedor. Entonces, por ese ser proveedor, también deja sus sueños de lado. Entonces, yo lo que les diría, sigan sus sueños, atrévanse a dejar, a soltar para buscar aquello que quieres. Ahora, las mujeres son otras cosas lo que las frena, ¿no? Es el miedo, es los tiempos. Atrévanse. Muchas veces la mayor parte de las mujeres que no se han atrevido a seguir sus sueños es el condicionamiento social. Pero el condicionamiento social no es culpa del que te lo puso, es culpa de ti que te lo creíste, es culpa tuya, tú te lo creíste. Entonces, ¿quién te puede decir de fuera lo que tú puedes y lo que no puedes? Y no se trata de ir a marchar, no creo en eso. Ahí sí soy súper sincera, no creo. O sea, prefiero dedicarme el 8 de marzo a trabajar que a marchar, porque no aporto nada ahí. Hay gente que sí aporta, el activismo. Yo aporto desde mi trinchera, que es ayudando a otros a emprender, a exportar, por supuesto. Entonces yo prefiero seguir dando capacitación, consultoría, estar vendiendo todo. ¿Por qué? Porque es lo que me gusta. Entonces, no se dejen llevar por condicionamientos, tampoco se crean el cuento de que somos súper mujeres y los hombres no. A ver, estamos en un mundo donde somos ambos sexos igual de importantes, igual de valiosos, donde cada quien haga lo que se le dé la gana, que cada quien haga lo que quiera. Pero tampoco nos vayamos al otro lado del péndulo, porque ya hay muchísima agresión en el movimiento feminista y eso es muy malo, porque no vas a llegar a ningún lado pisando hombres. Tampoco estoy de acuerdo en todo lo de los cupos, esto de que tiene que haber 50 y 50. ¿Y qué pasa si hay 70% de hombres que son más preparados o que tienen más, digamos, características más aptas, más apropiadas para un determinado puesto? ¿Por qué tienes que tener un 50-50? ¿Por qué no un 70-30 o un 30-70? No creo en los cupos. Entiendo que es una parte para ir incluyéndonos. A ver, si en tu empresa no te sientes, digamos, acogida como mujer, si tienes una cierta discriminación, salte de esa empresa y pon la tuya. Y entonces decide tú tu camino. Entonces el emprendimiento es libertad, el emprendimiento te quita de todas esas cosas. Claro, si tú estás en una empresa donde hay jefes súper machistas que van a contratar primero a un hombre que una mujer, a mí me pasó en una empresa que me dijeron justo cuando salí de Procter, y fue la única entrevista que fui, me dijeron, es que queremos en tu puesto a un hombre, lléguenle, bye. Pero salte de ahí, tú puedes poner tu propia empresa y entonces ya decides tú, tus reglas, ¿qué quieres hacer? Nadie te va a discriminar en tu propia empresa. Entonces, el emprendimiento es libertad. Yo lo veo con los niños. Tenemos 51% de niñas y 49% de niños, normalmente. O sea, se mueve un poco, pero normalmente 51-49. Entonces, hombres y mujeres, hagan lo que les gusta, sigan sus sueños.
hay muchísima gente, aquí estamos para apoyarlos. Al lado de un gran hombre hay una gran mujer, al lado de una gran mujer hay un gran hombre. Sí, Perfecto. definitivo. Gracias, Mari Carmen. Ya para irnos hay una pregunta que siempre hacemos y esa es la que nos ha dado, pues, de alguna manera, tantos años de duración con este programa. En tus propias palabras, ¿quién eres? Soy una persona a la que le encantan los negocios internacionales, me encanta viajar, creo que es lo que más me gusta mucho leer, me gusta ver la tele también. Como dice por ahí en mi perfil de Facebook, amar, disfrutar, no creo que tanta cosa dice, y al final dice, y un buen helado de chocolate. Eso te diría. Me gusta mucho vivir, creo que vivo intensamente. Mucha gente me dice, haces muchas cosas, sí, porque las disfruto. Me gusta mucho estar con mis amigos, me gusta mucho estar con mi pareja, con mi familia, con mi mamá. Me gustaba también mucho estar con mi papá, que ya falleció, con mi familia en general. Soy muy, muy familiar. Por eso nunca me he ido a vivir al extranjero. Amo vivir en México. Me encanta. Creo que México es un país lleno de oportunidades, con un montón de problemas, pero lleno de oportunidades. Y de nosotros depende ir ajustando este país a como queremos verlo, ¿no? Entonces, pues esa soy yo. Oye, rápidamente, ¿el emprendedor debe ser crítico? ¿Tener un pensamiento Claro, crítico? tú tienes que criticarte a ti mismo y autocompetitivo, competir contigo mismo. Cuando a mí me dicen, con los niños fomentas la competencia, no, para eso están los deportes. Nosotros fomentamos la autocompetencia, competir contigo misma, que tú cada día seas mejor y te vas a caer, como siempre les digo también, incluso en cursos. El que crea que la pirámide de Maslow va de abajo para arriba, no, es dinámica. Llegas a la autorrealización y te caes y de pronto te puedes ver buscando necesidades básicas y vuelves a reinventarte, pero esa es la vida. Y pues cuando eres libre, puedes vivir a plenitud. Por eso el emprendimiento es vida y es libertad. Y pues es algo que a mí me encanta. Y bueno, y te digo, la exportación. Entonces yo combino negocios internacionales con emprendimiento. Rápidamente, nada más dime sí o no y por qué rápido. ¿Jesucristo era emprendedor? Súper emprendedor, es un gran ejemplo, o sea, pero súper emprendedor. Y bueno, pues, a ver, yo soy católica, súper admiro todo lo que hizo y pues creo que es un ejemplo de vida, de ayuda, por supuesto, y yo creo que esos valores los tenemos que poner toda la vida entera es un apostolado. Entonces, en lo que tú creas, dáselo a los demás, para ayudar a los demás a estar mejor. Entonces, pues yo creo que esas son las grandes enseñanzas. Yo soy católica, pero todas las religiones creo que tienen algo en común, que es ayudar a los demás. Entonces, pues yo siempre voy a invitar a los emprendedores a emprender con valores, a que hagan algo por otros. Bueno, ya dijiste el eslogan de este programa, de esta televisora, que era Hazte el emprender con valores. Ya lo dejé. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Mari Carmen. Éxito. Bueno, el éxito ya lo tienes en tu ADN. Gracias. Y sobre todo gracias a ustedes que nos han acompañado. Esto ha sido En Tus Propias Palabras. Hasta la próxima.